través de Zoom el exministro del Interior, también ex jefe de la DINI, Fernando Rospigliosi. ¿Cómo está, señor Rospigliosi? Muy buenas noches. Buenas noches, Mávila. Bien, ¿cuál es su opinión sobre esta información que se ha dado a conocer de que la DINI estaría, de acuerdo siempre al testimonio de un colaborador eficaz, entregando estos montos de dinero a aliados políticos del presidente, como es el caso de Vladimir Cerrón? Es absolutamente verosímil. Si tenemos en cuenta que el Estado ha caído en manos de una gavilla delincuencial, es evidente que una de las primeras cosas que iban a hacer es robar, saquear, mal utilizar los fondos de la Dirección de Inteligencia. La Dirección Nacional de Inteligencia tiene un rubro que se llama gastos reservados, que asciende a 24.600.000 soles al año. O sea, son 2 millones de soles al mes. Sobre los que no se da cuenta, es decir, queda a criterio del director de la DINI disponer de estos recursos sin rendir cuentas a nadie. Claro, porque supuestamente son lo que se llama gastos reservados, es decir, como ha explicado Danilo hace unos minutos, el general Danilo Guevara, sí. Se usa supuestamente para pagar informantes, para conseguir cosas que no pueden obtenerse por otros medios. Ahora, si esto cae en manos de una gavilla delincuencial, es obvio que van a saquear estos fondos y los van a utilizar de manera irregular. Por eso digo, es perfectamente verosímil que le estén pagando a Vladimir Cerrón 40.000 soles mensuales y a este otro sujeto que es miembro de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, Richard Rojas, organización criminal que ha sido detectada por la Fiscalía y seguramente a muchas otras personas. 2 millones de soles al mes en manos de esta banda. Bueno, ya podemos imaginar lo que están haciendo. Si estamos viendo que el sobrino de Castillo, que vendía chifa al paso, cobraba por poner funcionarios en la Superintendencia de Bienes Nacionales, que según la denuncia del Equipo al Día, cobraban 10% a los prefectos, subprefectos y otros funcionarios en Arequipa, en fin, cobran por todo. Y entonces acá tienen disponibles sin ningún control, porque en la práctica no hay ningún control, sino un control posterior y que es muy relativo además. Claro, porque entiendo. De ahí a poder realmente determinar en qué se usaron esos fondos y si el agente montaña existía o no existía y qué cosa era lo que él informaba a la DINI, todo eso está recubierto por una serie de supuestos secretos que son muy difíciles de investigar. Y desgraciadamente acá no se está haciendo el trabajo adecuado, ¿no? Hemos visto que en el Congreso, bueno, ya sabemos que hay muchos congresistas que han sido comprados por el gobierno a través de una serie de prebendas, y no sería raro que también fondos de la DINI fueran usados para pagar a ciertos congresistas, además de las otras prebendas que le dan con contratos irregulares en los ministerios. Y lo de la oficina en Palacio de Gobierno es absolutamente irregular, jamás ha existido una cosa así. Entonces ya nos imaginamos una persona de la catadura de este individuo Shimabukuro con una oficina de la DINI en Palacio, teniendo 2 millones de soles a su disposición cada mes. Imaginemos lo que hacen Castillo y sus secuaces con este dinero. No solamente pagar a gente como Cerrón y Richard Rojas, según la denuncia que ha recibido la Fiscalía, sino probablemente otras cosas iguales o peores. De acuerdo. Quería invitarlo a ver además un reportaje que tenemos, un tema que también creo usted puede opinar, que es este cuestionado nombramiento de Juan Carlos Delgado, ¿no? Juan Carlos Delgado es un personaje que se hace conocido porque era un trabajador del MINSA, el jefe del gabinete de asesores, el que coordinó precisamente esta entrega de dinero, estos depósitos de dinero que se han denominado pitufeo en las cuentas de la señora, la madre de los hijos del exministro López. ¿No? Este señor, luego de que claro, renuncia al sector salud, pero
inmediatamente aparece nombrado, ¿no? Sale del MINSA, pero lo nombran asesor del Ministerio del Interior, ¿no? Una cosa de locos. Sale del MINSA y va al Ministerio del Interior. Bueno, quería invitarlo a ver o escuchar la nota de Alonso Dávila, que cuenta la historia. Ya sabemos que ha renunciado y que además el gobierno le agradeció los servicios que ha prestado durante 2 días o día y medio, 24 horas, considerando incluso el feriado, Fernando. Pero veamos la nota y regresamos para comentar cuál podría ser la explicación de esta situación. Llegó por la puerta grande al Ministerio de Salud de la mano de Hernán Condori en febrero de este año, pero solo 6 meses después terminó saliendo por la puerta falsa tras ser acusado de ser el coordinador del pitufeo en el MINSA, que le costó el puesto al ministro de Salud, Jorge López. Pero ¿quién es Juan Carlos Delgado, el médico empresario que hasta el último miércoles 25 de octubre se desempeñó como jefe del gabinete ministerial del MINSA, que tuvo encuentros con el ex premier Guido Bellido, la vicepresidenta Dina Boluarte y terminó, según testigos, repartiendo dinero en el mismo Ministerio de Salud de manera sospechosa? Es un hecho gravísimo por cuanto este pitufeo, que significa que hay que investigar de dónde venía ese dinero y por qué hacían esta modalidad de este pitufeo, evidentemente nos hace sospechar, casi estar seguros a todos, aunque no conozcamos todos los detalles. No es difícil asegurar que era un acto de corrupción inminente. Combatir drásticamente la corrupción. Tras revelarse la denuncia, Castillo destituyó vía Twitter al ministro López, según él, en aras de la transparencia. Sin embargo, esta postura le duró solo una semana, pues ahora permite que un involucrado en el caso asuma un cargo clave en el Ministerio del Interior. Resultaría absolutamente inconveniente, primero para el propio presidente, porque alguien que está saliendo de un ministerio en medio de este escándalo tan grave como ha sido este pitufeo, volver a otro cargo público de confianza no hace sino enlodar más al presidente. Incluso ya en los pasillos del Congreso se cocinaría un pedido de interpelación contra el ministro Willy Huerta, quien designó a Delgado previa reunión en el mismo ministerio. Delgado Echevarría llegó en febrero de este año a ser jefe del gabinete de asesores en el MINSA. Su colocación en el cargo, según nuestras fuentes, habría sido parte de la cuota de poder de Perú Libre en este gobierno. Los 2 últimos ministros de salud fueron Jorge López y Hernán Condori. Sin embargo, se dice que Delgado Echevarría era quien en realidad manejaba los hilos del Ministerio de Salud en la sombra. Evidentemente, tanto el ministro Condori y peor aún el ministro López Peña, pues tenían un perfil bastante modesto, había poco conocimiento, había mucha inseguridad en ellos, más aún en el último ministro destituido. Y bueno, evidentemente no era difícil sobrepasar al ministro. Este personaje habría tenido una estrecha relación con el partido de Lápiz desde antes de llegar a ocupar tal cargo. Delgado Echevarría mantuvo reuniones con Guido Bellido, Dina Boluarte y hasta con el congresista de Perú Libre, Germán Tacuri. Estaríamos ante una evidente cuota de poder, un poder que podría ejercer, que evidentemente daría por cierto que se trata de un personaje muy ligado
al partido Perú Libre. Tras 6 días de haber renunciado al MINSA, Juan Carlos Delgado Echevarría fue designado, premiado con un nuevo cargo, asesor 2 del despacho ministerial de Willy Huerta. Sin embargo, aquí solo duró 24 horas. Delgado presentó su carta de renuncia. Si uno está inmerso en una investigación de esta naturaleza, no puede uno aceptar ningún cargo. Esto no debería ocurrir de ninguna manera. Primero, tendría que demostrar que no tiene nada que ver con los hechos, y eso debe ser producto de la investigación, y después de eso asumir nuevamente algún cargo si es que todo sale favorable para él. Este miércoles, los involucrados han sido citados para brindar sus manifestaciones. La pregunta que todos nos hacemos es cuál ha sido el verdadero papel de este personaje dentro del gobierno de Pedro Castillo, tras haberse visto involucrado en actos de posible corrupción. Vamos a pedirle un poco más de paciencia al exministro Rospigliosi porque tenemos que ir a una pausa, Fernando, pero Jorge Montoya ha dicho que Willy Huerta es parte de la organización criminal en el Ministerio de Salud. Con la respuesta regresamos, cumplimos con la tanda comercial y volvemos. Muy bien, agradeciendo la presencia del exministro Fernando Rospigliosi, vamos con los comentarios. Fernando, lo escuchamos respecto a este funcionario que sale del MINSA después de haber sido el coordinador de toda esta operación denominada Pitufeo, y luego, a los pocos días, parece tener que recolocársele, ¿no? Imperiosamente, pero va al Ministerio del Interior. Entonces uno no entiende muy bien cuál era el expertise del señor, si era para el MINSA o era para el Ministerio, o cómo así alguien que trabajó para el MINSA puede ser también funcional para el Ministerio del Interior, y menos entender que en menos de 24 horas se le haya retirado del cargo. Desgraciadamente, así se tratan las cosas en este gobierno. Obviamente no tenía ninguna capacidad para entrar como funcionario del Ministerio del Interior, salvo el pertenecer a esta gavilla que se ha apoderado del Estado y ser parte de una de las facciones, en este caso de los dinámicos del centro, que acaudilla el señor Vladimir Cerrón. Esa era la única carta que tenía para trabajar en el Ministerio del Interior. Pero, como decía el exministro de Salud, el doctor Abel Salinas, lo que hizo este individuo, pitufeando dinero para entregársela a la ex esposa del entonces ministro López, de Salud, que claro, es parte de este grupo de Cerrón, probablemente también provenga de la corrupción. O sea, dinero en efectivo que se entrega a través de 6 o 7 personas, me parece, con la obvia intención de disimular la procedencia del dinero. O sea, para pasar bajo el radar de la unidad de inteligencia financiera, que solamente examina determinados montos, y además lo ponen en bancos que están ubicados en diferentes distritos para evitar las sospechas, ¿no? Y además le dan $70,000 a esta señora, producto de una supuesta venta de un tomógrafo, venta que nunca ha sido acreditada. O sea, todo esto parece ser parte de un esquema de corrupción en el Ministerio de Salud. Claro, que en su momento, dio la impresión que el presidente había actuado con diligencia, no bien puesto en evidencia este asunto, ¿no? Él retira al ministro, salen los funcionarios cuestionados, pero no se entiende cómo este sujeto pasa ahora al Mininter, y tampoco la rápida salida. Es decir, una vez que corre el escándalo, que se advierte del nombramiento, en menos de 24 horas están retirándolo de allí. ¿Esto sería motivo para una interpelación, una, por lo menos, citación al ministro del Interior? ¿O cree usted que, como decía el congresista Montoya en su tuit, Willy Huerta es parte de esta organización criminal que se ha enquistado? Bueno, ya hemos visto que anteriormente no solamente citaron, sino interpelaron y presentaron una moción de censura contra Willy Huerta y no lograron
los votos necesarios por la situación en que está el Congreso. Entonces, citarlo ahora, bueno, podrían citarlo, deberían citarlo, creo yo, pero tener expectativas sobre el resultado realmente es poco realista, creo. Ahora, ¿por qué Castillo vota tan rápido al anterior ministro de Salud? Porque no es de su banda, es de una banda aliada, no es de la banda de los chotanos, sino de la banda de los dinámicos del centro. Entonces reacciona con rapidez, pero inmediatamente nombra a otra persona que es de la banda de los dinámicos del centro, a la señora Portalatino. ¿Por qué? Porque necesita los votos de Cerrón y su bancada en el Congreso para evitar la vacancia, para evitar la censura de determinados ministros, para evitar la denuncia constitucional con rapidez, porque no son de su grupo más íntimo, pero finalmente termina dándole lo que quieren porque necesita sus votos en el Congreso, porque es una alianza delincuencial la que tenemos hoy día en el control del Estado. Varias bandas que se han repartido el Estado y cada una saquea determinados sectores. A la banda de Vladimir Cerrón le ha tocado el Ministerio de Salud, él es médico y por eso lo pidió, y en fin, están haciendo lo que ya vemos todos los días que hacen. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros para comentar lo sucedido y realmente sorprendente esto de que se nombre a alguien, y luego se acepte su renuncia, pero que además en el texto se diga que se le agradecen los servicios prestados. Bueno, en fin, lo dejamos ahí. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Magda. Gracias. Vamos a una pausa.